la Fundación Unión Radio presenta Divagancias con Pedro León Zapata y Miguel Delgado Esteves. Miguel Delgado Esteves. Pedro León Zapata. ¿Cómo está usted, Enos maestro? aquí en Divagancias. Esto pasa en los tiempos de un gran dux veneciano que es marido de Laura, bella mezzosoprano. Fíjate tú que en las óperas los duques, los príncipes tienen una puntería increíble porque cuando no se enamoran o casan con una mezzosoprano, lo hacen con una soprano. Eso es correcto. Mezzosoprano y contralto es lo mismo, ¿verdad? No, jamás. No, danos una explicación. No. ¿De qué diferencia hay entre mezzosoprano y contralto? Eso depende de la tesitura. Las que logran su tesitura, o sea, la altura de la voz más alta, son las sopranos. Llegan hasta un sol, a un la. Y Sí, pueden llegar incluso. Yo dije mezzosoprano y contralto. Estoy explicando para decirte, las mezzosopranos están en tesitura de voz entre las contraltos, que son las voces más graves de la mujer, y las sopranos, que son las voces más agudas. Hay varios colores. Cuando dicen voz negra, ¿qué quieren decir? Eso no quiere decir nada. A mí me dieron muchas ganas de reír porque vi una vez una cosa que decía la voz negra de Barlovento, y resulta que las voces se clasifican, según yo sé, en voces claras, voces blancas y voces oscuras. Voces claras, las mujeres; voces blancas, los niños; y voces oscuras, los hombres, sean tenores, bajos o barítonos. Sí. Entonces, cuando yo vi la voz negra, yo no entendía absolutamente nada de eso, porque que yo sepa... Va más allá de oscura, según ellos. No, pero es que no existe, eso no existe como clasificación. Musicalmente, pero voces negras porque cantan ritmos propios de la raza negra, sería. Debe ser africano-barloventeños. en caso tal, pero no que una voz sea negra, porque eso no existe en la clasificación de la música. Pero yo te voy a explicar lo de la ópera. Resulta que todos esos duques, reyes y todos esos personajes que se casaban o tenían un amorío o una desgracia, que era lo que al final ocurría con una soprano o una mezzosoprano, es que ellos, antes de sugerirles cualquier cosa amorosa a estas damas, le hacían una prueba de oído. ¿Así? De oído musical. Sí. Le preguntaban, hazme un la. Entonces determinaban si ella era soprano o mezzosoprano. Eso es lo que pasaba. Lo que pasa es que eso no aparece escrito en los guiones, en los libretos de las óperas. No sé si está claro. No. Creo que no me lo crees. No lo veo tan claro, pero de todas maneras el hecho es que las cosas que tienen que ver con la ópera, claras o no, son eternas, porque la ópera parece que es un género, y lo demostramos nosotros en nuestro pasado programa. Que nos gustó. Y en el hecho de que tanto nos lo comentó la gente, que yo comienzo leyéndote nuevamente un texto de Francisco Pimentel Jopín, texto humorístico, en donde él cuenta en su tono ligero cómo es la ópera Gioconda. Porque eso que te leí hace un momento es un primer verso con el que comienza Jopín a contar la ópera Gioconda, que ya dijimos en la pasada oportunidad que la ópera era un entretenimiento tan popular en la Caracas de los años 10, de los años 20, y eso siguió durante un tiempo después de eso, que los humoristas recurrían muchísimo a la ópera para hacer reír a la gente. Los caricaturistas, Pedro León. Claro. Muchísimo por ahí. Claro, aquellas caricaturas con aquellos gestos destemplados de las primas donas, o se le dice primodono. De los señores que cantaban con aquellos. Dono, puede que sean primos, pero dono, el drama de la ópera, que es una cosa que es tan antigua, el drama, porque eso se supone que la ópera viene del drama de la tragedia griega. Tiene su raíz allá, como tantas otras por cosas. Por allá, por supuesto. Y entonces todas esas óperas terminan, por supuesto, con alguien muerto, por lo menos uno.
Si no se suicidó, se apuñaló. Y entonces uno dice, ¿por qué la gente critica tanto las telenovelas? ¿Por qué la gente critica tanto, sobre todo, esas películas que nos vienen de los Estados Unidos, Ajá. de gángsters y de cosas por el estilo, en las que la violencia, según dicen, es el ejemplo que ha traído tantas malas consecuencias en la sociedad venezolana, que se pasa todo el tiempo viendo en televisión esas masacres? ¿Por qué, si en la época de los griegos también en las obras de teatro todo el mundo moría? Es más, lo que ocurría cuando los romanos, en el circo romano, Claro, eso era teatro. es la misma cosa. Era teatro, lo que pasa es que se morían de verdad, ¿verdad? Claro, claro, pero era teatro, la gente iba a divertirse. Claro, claro. Así como tú te acabas de reír ahorita, Sí. ellos se reían, pero no oyendo el cuento, sino viendo cómo al cristiano se lo comía Eso un es león. verdad. Mira, ¿tú te acuerdas del inspector Nick? Sí, ¿cómo no? ¿Ah? ¿Cómo es Sí. que se llamaba el actor? Ay, se me olvidó el nombre, el inspector Nick. Pero esa era una serie de televisión que transmitía Televisa. Y el profesor, que él era profesor en el liceo. No era Alfredo Cortina que hacía, No, pero Alfredo, él no no, escribía no. el Es Víctor probable Nick. que Alfredo Cortina haya A mí me escrito, suena es muy mucho. probable. Pero hay una anécdota que él cuenta porque en esa época no existía el videotape, que grababan la cosa y editaban y hacían todas las cosas y todas las repeticiones, no, era en vivo la televisión. Y él me contaba, Castillo Arraez, creo que Humberto se llamaba él. Y entonces él me contaba, el profesor Castillo Arraez, él era profesor en el liceo de aplicación, recuerdo, de castellano, y creo que de castellano. 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 Y entonces él me contaba que cuando el inspector Nick, ya la serie hay que acabarla, porque ya se cumplió, los patrocinantes ya no quisieron seguir patrocinando la serie del inspector Nick, entonces el libreto deciden matarlo. Y matan al inspector Nick. Y él sale disparado para su casa para que su hijito de 7 años no se impresionara, para que supiese que su papá estaba vivo. Y cuando llega a la casa, angustiadísimo, llega el muchachito le dice, oye papá, te moriste chévere. Claro, porque resulta que la gente no es Se tan moría de crédula. embuste. La gente no es tan crédula, sí. Uno va al teatro a creer todo lo que está ocurriendo en el teatro, pero a creer en eso mientras uno está en el teatro. Después de que uno sale, no confunde las cosas que pasan en el teatro con las cosas que pasan en la vida. De modo que yo creo que es una acusación un poco infundada la que se hace de la televisión y del cine actuales al achacarles las culpas de todas las violencias que ocurren en nuestros días, porque en la antigüedad igualmente violento era el teatro, igualmente violenta era la ópera. Violento. Y Shakespeare era una matazón increíble en Claro. Hamlet. Cuando termina Hamlet no queda nadie vivo. Es un esterero de muertos ese es un tercer acto auténticamente sangriento. Bueno, y todo en el mundo Tosca, muerto, increíble. En Tosca, que también hay una muertamentazón, el libreto original tuvieron que, o esa es una de las cosas que ha hecho que quizás la ópera se haya impuesto, o a lo mejor esa necesidad del hombre de una dosis de sadismo importante que podamos tener. Pero el asunto es que todos esos libretos originales de muchas de las óperas, hay algunos críticos que hablan de que es posible que la música haya suavizado un poco la acción violenta per se del drama lírico, del drama del ¿cómo se llama? Del libreto original, en el que se inspira la ópera, en el que se basa la ópera. Claro. Entonces la música trata de suavizar, o ha suavizado de alguna manera, dándole cierta dosis de belleza a aquella cosa tan terrible que está ocurriendo. Fíjate tú ahí, pero ahí pasan cosas también muy cómicas. Tú y yo estábamos comentando en estos días sobre el programa pasado, pero fíjate tú en Turandot de Puccini, Giacomo Puccini. ¿Tú te imaginas aquella dama que en el final casi de la ópera agarra, eso se celebra eso en Pekín, Turandot, y agarra y le saca la espada a uno de los soldados que está allí y se hace el harakiri, se entierra aquella mujer después de haber cantado aquella aria tan hermosa
y se Que ocurre en Madame autosuicida. Butterfly también. Se autosuicidó, Pedro León. Claro, Y en Madame Butterfly. en Madame Butterfly también ocurre y lo estábamos la otra vez también Sí. nosotros aquí comentando. Y ese texto tan sabroso del maestro, porque ese es un maestro Hopin. Uno El de los maestro grandes. Hopin. El maestro Hopin en La Gioconda nos cuenta a nosotros Estabas hablando de de La Gioconda, que fue de con, la el que misma comencé- Gioconda. con el que comenzamos a hablar, ¿no? Porque comienzan a haber unos líos entre ellos, indescriptibles, pero que describe muy bien de todas maneras el libretista y los cantantes y actores y actrices que están en el escenario, y uno por más atención que le pone, yo por lo menos no lo entiendo nunca muy bien, porque se me olvida quién era la prima. Esta es la prima, pero esta como que es la amante del primo, y me voy enredando en la cosa, y hay un momento en que a mí sencillamente, siento mucho tener que decirlo, me da lo mismo. A mí también. Me da lo mismo porque yo ya no entiendo el chisme. Yo creo Pero- que Antonio Contantes nos va a regañar. Pero cuando eso es salgamos aquí. esa es una demostración del poder extraordinario de la música y de la claro. ópera, porque aunque a uno le dé lo mismo, uno sigue pendiente de la forma como tan desgarradoramente expresan aquellas sopranos, aquellos tenores y aquellos bajos guturales, con esa voz de enterrador tan misteriosa y al mismo tiempo tan conmovedora. Uno está pendiente de cómo expresan ellos todos su dolor. Está en sintonía de Divagancias, un programa de la Fundación Unión Radio. Lo sabe la Gioconda, un chisme, ¿no? De los que están ocurriendo en la ópera, de las cosas que lo sabe ella, pero uno como espectador ya Nada. perdió el hilo, uno no sabe nada. Lo sabe la Gioconda, pone a sus celos dique y a objeto de evitar que Laura se intoxique, porque ella se iba a envenenar, ¿ves? Ujú. Le da un brebaje que la hace pasar por muerta. Ah, ¿tú te quieres envenenar? Bueno, yo te voy a dar esto que te va a hacer aparecer como que estás envenenada y muerta sin estarlo. Romeo y Julieta. Romeo y Julieta, igualito. Es la misma Una muerta cosa. que no está muerta. Se traga el dux la píldora, abre a todos la puerta y al anunciar que ha muerto su idolatrada esposa, pone con tal motivo una fiesta suntuosa. O sea que el hombre Quería- valorizaba debidamente a la difunta, a quien llaman así efectivamente. En tanto bailan ellos, la supuesta difunta se fuga del palacio y con Enzo se junta, que es un tipo que ella tenía por ahí. Van a casa de Gioconda y por partida doble gimotean, gimotean quiere decir que Gimotean, que cantan dúos bellísimos, pero Hopin, que era un gran admirador de la ópera y un fanático de la ópera, un hombre que sabía gustar la belleza de la ópera, sin embargo, hacía estos chistes sobre la ópera, que es un poco Ajá. también lo que comentábamos el otro día, que lo hacía también José Ignacio Cabrujas, Claro. aquí, que tenía una discoteca de ópera impresionante y estaba todo lo que hacía Cualquier falta cantidad de saber ópera. versiones. Y al mismo tiempo él se reía de estas cosas, pero no, se reía cuando no las estaba viendo, porque cuando uno está viendo la ópera, el deber de uno es llorar. Eso es correcto. Si hay que llorar, se llora. Uno tiene que cumplir con su deber y después afuera uno viene y echa broma, ¿no? Como ocurre aquí con Hopin. Y se ponen a cantar, entonces gimotean diciéndole que es muy buena y muy noble, pero después se marchan tranquilos y felices y ella se queda con un palmo de narices. Por lo cual la Gioconda, qué tonta, se suicida. ¿Quedarán todavía Giocondas en la vida? Pregunta Hopin, porque a él le Otra- parece un poco exagerado. Claro, pero otra que se suicida es Tosca, la cantante novia de Cavaradossi. Claro, cómo no, eso también la tengo aquí. ¿Tú la tienes ahí? Con Hopin, Ah, seguro, porque esa es seguro también lo de tengo. Puccini. Tosca también es de Puccini. No, Se yo lo estrenan tengo. Tosca, a quien la llama él la Tosca. La Tosca. Claro. Es que así se llamaba el guión original el drama de Sardou. Se llamaba La Tosca.
De Y Puccini. de Puccini. Entonces Sí. llega el Cavaradossi, está enamorado de Tosca y es pareja de ella, y hay un ataque de celos, lo matan. Hay una historia, porque él era pintor. Claro, Cavaradossi fíjate tú, estaba pintando una Madonna, mira que lo y dice la Madonna era la cara de la condesa de Atabanti. más elegantemente que tú lo dice aquí Hopkins. Así. Mario Cavaradossi Ese es el personaje. es un pintor de fama. Tú lo conociste, pero Y Floria, alias La Tosca, gran cantatriz, lo ama. Porque Es una maravilla. todas son grandes cantatrices, Pero lógicamente. es que ella también, cantatriz, le dio a la Egostis. En una iglesia Mario pinta una Magdalena, Eso es correcto. que es, según el libreto, una obra muy buena. Eso es según el libreto. Yo que estoy viendo a Tosca desde que era muchacho, aseguro que el cuadro no es más que un mamarracho. Porque en el teatro ocurre frecuentemente que los cuadros que presentan como obras maestras son mamarrachos, porque nadie se va a poner a meter un cuadro bueno de verdad en un teatro, a ver si lo confunden con todos los demás sí, con de la una utilería y lo tiran allá en la trastienda. Pero es que Pero no es eso nada más, sino que en aquella época no había los adelantos de hoy. Hoy agarras tú una fotografía de las meninas y amplíame eso y la pones igualita. Pero que es que todo el mundo cree yo que quiero son las ver meninas. cómo resuelve Hopkins el célebre final de Tosca. Te explico. Tosca era la novia de Cavaradossi. Y entonces en un ataque de celos ella enreda la cosa y al final muere Cavaradossi, que es... Hay un personaje que Scarpi, creo que se llamaba. Scarpi, claro. Fíjate la cosa. Scarpi llega y estaba enamorado de Mario, Tosca. y se lleva a Mario al palacio. Se lo lleva y lo pone preso, y entonces llega ella. Y lo interroga y él se muestra reacio. Sí. Lo torturan a ver si canta. Y un tenor que ha cantado por gusto todo el acto anterior, dice ahora que no, que está mal de la garganta. Bueno, Es que eso, así nos lo cuenta Hopkins. Tosca. La escena es en 1800, cuando la invasión de las tropas napoleónicas al norte de Italia, y Cavaradossi esconde a un amigo de él que estaba metido en una mañosera por allí atentando contra el gobierno. Esas cosas que pasan con tanta frecuencia desde toda la historia. Fíjate que se repite la historia. Y resulta que al final ella acuerda con el jefe de la policía que está bien, tú vas a ser mía, le dice la Tosca, pero yo te salvo al marido tuyo, al señor ese que tú estás enamorada, que es Cavaradossi. Él la quiere engañar. Y le dice que le hace un pasaporte a Tosca, liberándola a ella y a su novio, a Cavaradossi. Y lo van a fusilar. Y lo matan. Y era en... Perdóname, pero había balas de verdad. Y ella se autosuicida, pero León. Te lo voy a decir con las palabras de Hopkins. Ella dice que bueno. Y él, que a engañarla aspira, ordena fusilarlo de mentira a mentira. Pero le pica el ojo al esbirro bribón para hacerle entender que es por todo el cañón. Es decir, no es mentira, pero ráspalo, pero por todo el cañón. Mas cuando pide a Floria que cumpla su promesa, Tosca lo ensarta con un cuchillo de mesa. Eso es correcto. ¿Te fijas? Corre al castillo. Mario del mundo se despide cantando mucho. Ahora que nadie se lo pide, le cuenta que su muerte será simple comedia. Pobrecita, no sabe de la misa la media. El pelotón dispara. Cae el pintor al punto. Tosca va a levantarlo y lo encuentra difunto. Desesperada llora, se desmelena, chilla, se tira de la torre y se hace una tortilla. Mueren pues Angelotti, Mario, Scarpia y la Tosca, y si el drama siguiera, no quedaba una mosca. Es decir, que ahí se muere Tosca y la mosca y todo el mundo. Mosca con Tosca. Tosca mundo. Todo el mundo muere en esa ópera, como mueren en tantas óperas, como mueren en tantas obras de teatro, como mueren
en las películas esas norteamericanas de televisión. Claro, muere chico. menos gente que en las óperas. Bueno, pero fíjate tú, estas obras con una música extraordinaria en West Side Story. ¿Te acuerdas que era música de Bellísima, Leonard Bernstein? claro. Al Leonard final Bernstein. matan al muchacho y se muere el otro. Y eso es la misma cosa de la ópera, pero en otra cosa. ¿Y en Evita? ¿Y en otras tantas? Esa es una demostración de la eternidad de la ópera. La ópera continúa siendo un arte que apasiona a las multitudes de tal modo que en nuestros días hay una buena cantidad de obras, unas con carácter de ópera y otras únicamente de comedia musical, pero que en el fondo son también óperas, porque son versiones actuales de lo que la ópera fue en su momento, que tienen un éxito grandísimo, tan grande, tan extraordinario, que merece que lo comentemos en la parte siguiente de este programa. Eso está bien. Está en sintonía de Divagancias, un programa de la Fundación Unión Radio. Fíjate tú que esa película, o esa ópera, No, esa o es esa una obra obra. teatral, esa obra musical, yo no sé qué nombre le querrá dar la gente actualmente a ello, a eso, tuvo un éxito inmenso en el teatro, en inglés originalmente, y posteriormente, como la acabamos de escuchar con Paloma San Basilio, Esa mujer es una maravilla. extraordinariamente bien cantada, yo creo que nunca mejor cantada Yo estoy de por acuerdo. nadie que la haya cantado en inglés ni en ningún otro idioma. Estoy de acuerdo. Yo la vi a ella en Madrid. Y yo Y la vi a ella realmente- aquí en el Tercer Carreño humildemente porque yo... No, yo digo Evita, porque a Paloma San Basilio, del cual me no confieso... tienes por qué estarme restregando Yo te ahora la voy a- que tú eres amigo de Paloma San Sí Basilio, porque yo de que estoy soy. hablando es de Evita, que yo la vi en el Estuvimos Teatro Teresa a Carreño. punto de ser novios. sí, 50% de probabilidades de ser novio. El 50 que yo puse. Claro, sí. Faltó el de ella. El de ella, nada más. Es que ella estuvo con el cuarteto cuando vino, entonces hicimos 2 conciertos en el Y no Teatro. grabaron nada. Bueno, eso eso vale unos Vale cuantos dólares. Ella hay un disco de ella es ella, maravillosa. de ella con Plácido Domingo. Ah. Nosotros podemos escucharlos hasta cantar en dulce. Celos, malditos celos. Mi vida es Con una razón ópera. está tan Plácido No Domingo, juegue. porque Qué con celos. semejantes amistades. No, es que ella cantó con nosotros en el Teresa Carreño los días 4 y 5 de septiembre del año 1999. Y Y hay jamás una se cosa- me Y tú sabes que tengo una foto con ella en el camerino. Ella en bata de baño. Imagina, Y ¿será yo- la piscina? No. Claro, porque en hay que su hacer un camerino. bate de baño en un camerino. Ah, pues estaba ella en bata de baño en el camerino y me llamó que quería tomarse una foto conmigo, insistiéndome. Tú sabes cómo soy yo de duro. Y ella es así. Y ella así conmigo una cosa, pero aquello era terrible. Yo no Fíjate hallaba tú. qué hacer. Bueno, y esa misma ópera, esa misma Evita, llevada al cine, la encarnó Madonna. Y la criticaron mucho injustamente porque yo opino que Madonna actúa muy bien en Hizo esa un buen película muy y buen que esa es trabajo. una gran película Y también. una gran Es una película banda de muy son- buena. La banda sonora de esa película Claro. con Madonna es espectacularmente bien Traja hecha. banderas también. Hace Antonio Che Guevara. Claro, claro. Banderas claro, de Che claro. Guevara. Y es una gran película y es una gran adaptación y es una gran interpretación y es una gran interpretación de parte de ella y yo no sé si, a lo mejor yo no sé nada de eso, pero a mí me gustó mucho. Yo no quiero dejar de comentar Salomé de Ricardo Strauss. Esa ópera realmente yo tengo una anécdota hermosísima. Fui yo al Teatro Municipal. Tú sabes que en Salomé, esa ópera, es la historia de Salomé, Herodes, Herodías Sí. y el ¿cómo se llama? Juan el Bautista. Salomé, que es la que danza teniendo en la bandeja la cabeza de Juan el De Bautista. Juan el Bautista. Aquí La eran cabeza ya desprendida del previamente- resto de... previamente decapitado, porque no era que él iba con la cabeza No, puesta no, en la no, bandeja hacia donde no, cabeza- ella no iba ella sola. la Cabeza sin tronco ni extremidades. O sea, las de ella que no le bailaba. era la de ella, pero las del otro no. Entonces ella, en el libreto original, porque eso está basado en un libro de Oscar Wilde, y entonces en el libreto original ella
baila la danza de los 7 velos, como dice la historia, y comienza a bailar y a danzar para pedirle a Herodes que le arrancara la cabeza a aquel hombre que se le había negado, el profeta Juan el Bautista. Velos, Y- pues, le decían velos. Velos, y aquí está, velo 1. Sí. Mejor dicho, ella hacía como los cohetes que se lanzan para el espacio. Empezaba 7, 6, 5. Claro, poniéndole emoción a la cosa, y el tipo, Pa- si se negaba, no había más velos. Pues así no podía verlo. Claro. Y entonces, el momento en el cual ella, en el libreto original aparece esto, y la primadona que interprete a Salomé tiene que desnudarse en el libreto original. Por supuesto. Claro, pero perdóname un momentico. Tú Ajá. acabas de Esto es decirme que el importantísimo. libreto es de Oscar Wilde. Sí, la obra, la novela. Pero, La obra. pero estabas hablando de la ópera Salomé, que es basada en el libreto de Oscar Wilde. es posterior la Posterior. ópera, es decir, como es lógico. Claro, Oye, claro, no es claro. para yo ubicarme en el tiempo. No, porque yo claro, no tengo- estamos hablando de Richard Strauss. Ah, claro. Bueno, entonces el asunto es que se presentó esta ópera en el Teatro Municipal de Caracas y yo fui a uno de los ensayos. Entonces los músicos están colocados en el foso y yo fui, que habíamos hecho una grabación, y fui a llevarle el dinero que yo le tenía a cada uno de los músicos, estos que estaban allí en el foso ensayando. Yo sabía que estaban ensayando, no sabía que era lo que estaban ensayando. Y comienza la dama en el ensayo a hacer la danza de los 7 velos. Me acuerdo que Pedro Liendo era, porque Pedro Liendo es como Orson Welles y como Andrés Soler. Como Orson Welles en Otelo. Solo que sin No, maquillaje. me refiero a las papilas olfativas. Ajá. Pedro Liendo, Orson Sí. Welles. Entonces, el asunto es que en el ensayo están los músicos en el foso y viene la parte donde ella comienza a desnudarse. Por supuesto, no se desnuda la primadona. Y la dama, a pesar de que las primadonas son muy entradas en carnes, esta señora estaba más o menos agraciada, pero tenía una gran malla que cubría su cuerpo, una malla color carne. Y aquello era muy divertido cuando yo estaba en el público, en los asientos, viendo el ensayo y viendo el foso, la orquesta, arriba el escenario. Y entonces veía unos movimientos de los músicos parándose y sentándose, pero eran así como se paraban unos, se sentaban otros, se separaban los primeros violines, se sentaban los primeros violines, se paraban los fagotes, se paraban las flautas y así. Y era que los tipos estaban buceando a la señora, chico. Ah, Los pero- músicos de la orquesta. Pero era color Se lo- carne, de todas maneras. Color carne, era una malla color carne, pero los tipos sencillamente se estaban viendo a aquella dama que estaba tan agraciada. Bueno, es la intención con que se hacen todas esas cosas, me imagino yo. Pero indudablemente que las primadonas, bueno, yo me enredo un poco porque de repente se me ocurre que así como estamos nosotros en este momento divagando Ajá. acerca de la ópera en general, pudiéramos hacer en un futuro ya no tan cercano ni tan pegado, pero dentro de Bueno, unos 3 o vamos a poner 4 programas, fastidioso. claro, algo acerca de las primadonas, algo acerca de Eso las está grandes sopranos, algo acerca de esa cosa particular que hay en las óperas que llaman las arias. Ah, claro. Porque hay gente que va a la ópera nada más a escuchar un aria. Y con eso consideran como esos aficionados a los toros que sale el torero y hace un quite por chicuelinas y los remata con una revolera y dice, eso paga la entrada. Y ya con eso se dan por satisfechos. Lo único que no puedes repetir, bis. No, puedes porque el hacerlo de toro los no hace toros. caso. El toro no Los hace toros caso. son muy brutos. Exactamente. Nobles, pero brutos. Ajá. Y entonces resulta, el torero sí pudiera, pero él no es un torero de salón. Pero la cantante, que sí repite, y eso cuando realmente aplauden muchísimo, muchísimo. ¿Cómo es la cosa que tú contabas de un cantante venezolano en el Teatro Municipal que lo aplaudían mucho? De Sadel. De Sadel me contabas tú antes de comenzar el programa algo. No era eso, era otra cosa que tú contabas de Alfredo Sadel.
que se le olvidó cantar. Claro, cuenta eso que es muy bueno, cuenta lo que es muy bueno, porque eso lo vimos todos los venezolanos lo vimos, y muchos de los que nos escuchan lo van a recordar. Sadel, que tuvo una destacada actuación en el mundo de la ópera. Como cantante de ópera, estamos en el tema. Pero es que el asunto es que cuando se inauguran los Juegos Panamericanos en Venezuela, en el gobierno de Luis Herrera Campins, entonces Sadel le toca inaugurar los Juegos cantando el himno nacional. Y se lleva una chuleta que todo el país y todos los países panamericanos vieron que en la mano tenía una chuletica, un papelito con la letra del himno nacional. Y aquello causó un revuelo. Es decir, que se sospecha, por lo tanto, que no se la sabía, pero yo no creo que eso no se la supiera. A mí me pasa eso frecuentemente. Ajá. Eso se me olvida. Bueno, fíjate. Es tan fácil. Y fíjate que lo dijiste de memoria. Ahora, figúrate tú el himno nacional. Yo también, claro que yo no soy tampoco un cantante profesional, pero yo hubiera llevado mi chuleta. Y Sadel sacó la chuleta. Sacó la chuleta, chicos. Y lo vimos todos. Resulta que en el cierre de la clausura de los Juegos, el Orfeón Universitario, entonces dirigido por mi hermano, por Raúl Delgado Esteves, mi compañero del cuarteto, resulta que cierra el Orfeón cantando el himno nacional. Y una semana después se monta. De esa manera maestra, como lo canta el Orfeón Universitario. Supuesto. Inolvidable. Y entonces viene Raúl en un taxi y está un señor gallego. Y le dice, ¿quién maneja el taxi? El taxi. Entonces dice, ¿se ha dado usted cuenta de la manera como Sadel ha hecho eso, que ha puesto en tela de juicio nuestro gentilicio? Yo tengo 40 años en Venezuela. Pero dice, empieza el hombre a echarle leña a Sadel. En cambio, nuestro glorioso Orfeón Universitario lo ha hecho de aquella manera. Y Raúl cree que es que el señor lo reconoce, que lo identifica como director del Orfeón. Y se voltea a Raúl y le dice, muchas gracias. ¿Y por qué? Porque yo soy director del Orfeón Universitario. Y lo vio de arriba abajo y le soltó una grosería. Claro, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te atreves? No se lo creyó y se lo merece, porque anda uno, ¿qué necesidad tiene uno de andar por ahí fanfarroneando que uno es el director del Orfeón Universitario? No, para nada. Eso no se lo cree nadie a uno, nadie. ¿Tú crees que si yo salgo, por ejemplo, en este mismo momento de aquí y le digo a los que nos están oyendo, yo soy el que hace divagancias? Eso es pretencioso, déjate de esas cosas. ¿Quién ha dicho que a ti te falta mucho para llegarle a ese Miguel Delgado que tanto sabe de ópera, tanto sabe de música, que toca la guitarra tan extraordinaria, que siempre anda con su guitarra, que va a todos los programas, ahí está la guitarra, con la guitarra, y nunca toca la guitarra en el programa, pero él trae su guitarra por si acaso, por si tigres. Está en sintonía de Divagancias, un programa de la Fundación Unión Radio. Lo curioso es que con frecuencia los que mueren en el escenario, que mueren naturalmente de una manera falsa, porque es teatro. Sin embargo, dentro del embuste también mueren de embuste. Son muertos que todavía están vivos. Como pasa con Julieta en Romeo y Julieta. Claro. Que Julieta muere, pero está viva. Claro. Y cuando va Romeo a verla y la encuentra muerta, sin saber que está viva, se mata él, y él sí se muere de verdad. Cavaradossi, en Tosca, que lo van a matar con unas balas de salva, y resulta que no eran balas de salva, sino que habían balas de verdad, y ya después que ellos han planeado la muerte y la cosa, el argumento, después se los echamos. Pero también lo matan, pero ahí no se muere de embuste, hermano. Se muere de verdadita, porque sí habían balas con plomo y todo lo demás. Pero lo que te iba a decir de Turandot, aquella área cuando ella se muere, yo me imagino, porque las primas donas normalmente, creo que lo comentamos también, o los cantantes tienen un volumen corporal más o menos denso. Una caja de resonancia. Una gran caja de resonancia. Entonces tú te imaginas en aquella escena cuando se muere este personaje y la levantan todos los soldados que están allí, le hacen una suerte de paseo mortuorio con el padre de ella llorándola ahí, tomándola de la mano. ¿Tú te imaginas que esa hubiese sido Montserrat Caballé? Claro, yo compadezco mucho a los soldados, pero yo me imagino que a los soldados los escogen muy bien. Personalidades fornidas. De esos de transporte de valores. Hombres que han cargado sopranos,
que han cargado mezzosopranos, que han cargado la otra voz que te dije al principio, ¿cómo se llama? Más grave todavía. Los bajos, barítonos. Ella. A ella, las contraltos. Contraltos. Hay que ver un contralto. Un contralto es como un contrabajo, pero relleno. Pero rellenito. Porque el más contrabajo pesado. está vacío. Pero aquí hay una cosa de la zarzuela que no hemos hablado, chicos. A mí me encanta ese tema porque resulta que muchísima porque gente... venezolano, el tema tiene mucho que ver con nuestro país. Tiene que ver con Venezuela, Claro. porque la zarzuela es muy española. En la zarzuela se combina no solamente el canto con la orquesta, sino con el baile y con el texto parlado, con Por el ejemplo, texto hablado. Alma llanera. Claro, Manuel Bolívar Coronado y Pedro Elías Gutiérrez, Autores respectivamente de la esa letra zarzuela. y de la música de la zarzuela por excelencia de todos los venezolanos, Alma llanera. Y después de Alma llanera, ¿qué podemos agregar nosotros si Alma llanera generalmente se utiliza para despedirse? ¿Por qué esa costumbre de utilizar en Venezuela Alma llanera siempre para despedirse? Yo Da la soy- impresión como de que el uno por uno funciona al final. Vamos a darle algo a Venezuela. Ponen Ah. Alma llanera y se van con la conciencia Pero patriótica y bolivariana contentísimos a dormir a su casa. Te voy a Porque dar ya una cumplieron con el país. Te voy a dar una noticia. La primera ópera compuesta en Venezuela, yo no sé si tú tuviste que ver con esto, se llamaba El Maestro Rufo Zapatero, del compositor José María Osorio, Tú me preguntas por lo de 1847. maestro, ¿no? Por lo de maestro y por Zapata. Pedro León, tú no me has dicho quién fue que le puso el nombre de los zapatazos a zapatazos. Omar Pérez. Ah. Omar Pérez le puso el nombre de zapatazos a la Tengo- caricatura mía en el Nacional, Sí. porque Omar Pérez dirigía la página El Cuerpo C, la primera página del Cuerpo C, porque en esa época la página que hoy sale como de crónicas junto con la página de La Mancheta, Ajá. salía en la primera página del Cuerpo C. Tenía un sitio brillante, de honor. Por supuesto. Y ahí, en la parte inferior izquierda, desde siempre, bueno, la primera vez no salió ahí. La primera vez que salió la caricatura salió a la derecha en la mitad. Ajá. Rarísimo, la única vez que ha salido ahí. Era una caricatura dedicada al Morocho Hernández, mi primera caricatura en el Nacional. Pero después quedó fija en la parte izquierda inferior. Ajá. ¿Y ahora? Se llamó desde el primer momento Zapatazos, porque así lo decidió Omar Pérez. A él le dio la gana de ponerle ese nombre. Ajá. Y así se quedó. Nada que ver con el maestro Rufo Zapatero de Osorio, que fue la primera ópera que se escribió en Venezuela. No, Y- pero podemos hablar de eso cuando tú quieras. Porque hay Salte otro pa'l medio y compos- habla lo que tú quieras. José María Montero en el año 1872 en el Teatro Municipal estrena Virginia, que es la segunda ópera que se compuso. Vamos a despedirnos. En los controles el amigo Fernando El Camacho. Produciendo estas divagancias, lamaricela.com Valero. La Fundación Unión Radio presentó Divagancias con Pedro León Zapata y Miguel Delgado Esteves.